hermanos solían hacer cosas juntos. Se lo pasaban bien. Iban a sitios mirando y buscando cosas. Eran gemelos, pero no se parecían físicamente. David tenía la piel quemada por una explosión cuando trabajaba de albañil. Mark, el día del accidente, soñó con su hermano rodeado de llamas. A la cabeza, al otro también. Después estaba el hermano mayor. Pau vivía en el Pirineo y se veían de vez en cuando. Cuando nací, el padre de mis hermanos hacía años que vivía en otro lugar. Ángel se separó de él cuando Mark, David y Pau eran muy pequeños. Le veían muy poco. Apenas conocían a su familia. A mí entonces me daba rabia, porque ellos tenían un padre y yo no. Mark conocía a un hombre que se llamaba Ramón. Me lo dijo cuando fue a su entierro. Era un periodista que se pasaba el día leyendo, que fumaba como un carretero, que hablaba de historias que se habían olvidado o que algunos no querían recordar. Pero no sabía muchas cosas de él. Conocía un poco a sus hijos, quizá algunos amigos, no demasiada gente. Fueron aquellas historias las que le provocaron más ganas de saber cosas, curiosidad por la época de la que hablaba Ramón. Quería hablar con toda la gente que le conoció. Creía que a través de las cosas que había hecho Ramón podría escribir. Se tiró varios meses buscando, haciendo entrevistas, grabando la voz de toda aquella gente. Después se pasó horas y horas escuchando el material grabado. Quería conocer el pueblo de donde venía la madre de Ramón, aprovechar para ver los alrededores, descansar. Necesitaba airearse, alejarse unos días de las entrevistas. Llamó a David para que le acompañara. Si tu disais on y va, si tu disais j'en ai tellement marre d'être ici, je t'écouterai, crois-moi. Je n'hésiterai pas, que ce soit pour une ville ou pour un bled, un bout de terre paumée, crois-moi, ça ne me défriserait pas. Je serais prête comme si j'attendais. Jusque-là, on s'est contenté de rien, et ça va un peu, je t'apprendrai, crois-moi. Je répondrai, c'est vrai, chaque pan de mur, chaque fissure. Je connais trop le dessin de cet endroit-là, où si tu me disais ça, je serais prête comme si j'attendais. On y va. Si tu disais que pour nous c'est le bon moment, je t'écouterai, crois-moi. Je suis prête depuis longtemps, mais tu ne dis rien de tout ça. Tu ne décides rien, je ne sais pas si tu as idée de ce qu'on peut faire. Je me demande pourquoi tu es là.
Fue aquel verano de la sequía. Las fuentes abandonadas y los peces no podían respirar. La gente se asaba de calor en las ciudades. En las playas no cabía ni un alfiler. Los bosques se quemaban y... No vieron de dónde había salido, cómo apareció. Era una chica especial, no parecía de aquel lugar. Su padre era de Almería y su madre de la Franja de Ponent. Se había criado en la periferia de Barcelona. Quería ser bailarina y se fue al metro de Nueva York a bailar flamenco. Ganaba dinero, la gente era simpática. Pero la historia del metro se acabó y volvió a casa de sus padres. Su hermana había muerto cuando ella era muy pequeña. Sus padres se quedaron muy afectados y eso la dejó tocada. La iba a visitar al cementerio, le explicaba lo que había hecho durante la semana. A menudo imaginaba qué habría pasado si la que hubiera vivido fuera ella. ¿Serían más felices sus padres? Entonces se imaginaba dentro del nicho, encerrada, pasando las horas, esperando la visita de la hermana mayor para que le explicara cosas. Me habría gustado mucho tener hermanos.
No dijo nada. Confundió a los hijos de Ramón con mis hermanos. No sabía por qué había cogido aquella foto. Quizá le gustaba. Después desapareció. La desaparición de la chica con la foto cambió de repente las cosas. Durante unos días, Mark había llegado a desconectar. Pero aquella chica activó de nuevo todo aquello de Ramón. Y volvieron las dudas, los dolores de cabeza. ¿Qué hacer con las horas y horas de entrevistas grabadas? ¿Cómo acercarse a la época de la que a menudo hablaba Ramón? Necesitaba saber más cosas. Tal vez volver a escuchar algunas entrevistas. Todo era una promesa de una nueva prosperidad. La gente iba a la aventura, buscando otras maneras de trabajar, de vivir la vida. Para olvidar todo lo de Ramón, David propuso a Mark dejar aquellas montañas. Tenían ganas de conocer otros embalses. Cogerían la ruta del sur, donde decían que había un sitio al que llegaba gente de muy lejos, para pescar un pez que tenía los bigotes como un gato. Li diu la roba estesa a les persianes i camina sense pressa, la sorpresa pel circuit del vot d'alguna fulla seca i pregunta qui passa el balcó a la maceta. Avui fa sol, renega el paraigües. Mai plou a gust de tots, diuen les àvies. Mai plou a gust de tots, diuen les àvies. I camina sense pressa, l'aran. I pregunta qui passa, el balcó a la maceta, una que riu li diu que no fa tard i viu sense cap pressa, que és com el
el vent li diu, és com el vent li diu, de roba estesa. A l'especialista avui fa vent i corre l'oratge. Avui fa vent i corre l'oratge. Oye, ¿sabes dónde hay una fuente? Aquí abajo hay una, pero está seca. ¿Dónde podemos encontrar agua? En el pueblo. ¿Está muy lejos? A 5 minutos. ¿Me lleváis? Venga. ¿Qué es eso? ¿Esto o esto? Se llamaba Pera, era guarda forestal, pero estaba en excedencia. Vivía en el bosque, en una casa que había encontrado deshabitada. Recogía los cartuchos de perdigones de los cazadores. Le gustaba perderse por los lugares solitarios, observar a los animales. Conocía los árboles, sabía dónde encontrar a los pájaros, dónde se escondían los conejos. Iba a buscar la miel de las abejas, cogía los higos y recolectaba las almendras de un campo olvidado. Antes, cuando subíamos hacia aquí, hemos visto un campo quemado. Fue el año pasado. Aún explotaban los obuses con el fuego. Aquí detrás hay una umbría que estaba llena de pinos. Se quemó y ahora hay encinas, robles, arces blancos, haces, mostellares. ¿Sabéis qué es un arrendajo? No. Es un pájaro del bosque. Son muy buenos imitadores. Imitan hasta los sonidos de los móviles. Hacía tiempo que había dejado la gran ciudad. Decía que el bosque solo es de todos cuando arde. ¿El camping está por allí? Sí. Aquí abajo hay una pista. ¿La ves? Se pasa bien. ¿Y aquel camino? Para limpieza de bosques. Pero los pinos aquí están llenos de metralla y estropean los serruchos. Nadie quiere venir a trabajar. ¿De las bombas de la guerra civil? Sí. Ellos no lo sabían, pero habían ido a parar al Mas Andreu.
Era un caserón que durante la batalla del Ebro había servido para alojar a la comandancia del 4º Batallón de la 42ª División del 15º Cuerpo del Ejército de la República. El 26 de mayo de 1938, el padre de nuestra madre hacía de miliciano de cultura de ese batallón y se alojó con los mandos. Las pulgas y los piojos se los comían, y las ratas corrían por las paredes. Los escorpiones señoreaban por las habitaciones, y las serpientes se paseaban erguidas como cirios por los campos de trigo. El abuelo encontró un somier en lo alto de un olivo. Parece que alguien lo había utilizado para dormir huyendo de los bichos. Mientras caían los obuses y las bombas, el abuelo no se movió de aquel somier. Prefería la metralla a las pulgas. Un día encontró el esqueleto de un caballo que se había despeñado. Los cuervos aleteaban a su alrededor. Los soldados bebían agua lechosa de una balsa. El calor les quemaba la garganta y pasaban mucha hambre. Muchos murieron ahogados. El río se los llevaba aguas abajo. Solo oían los gritos que se iban apagando en medio de la oscuridad. Y después nada. Un silencio devastador. Aquel paisaje estaba lleno de esqueletos. La gente decía que si mirabas fijamente el fondo de las turbias aguas del embalse, podías ver la silueta de los muertos, vagando medio perdidos. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Tenéis sitio para acampar? Pues está lleno de caravanas, pero de gente bien poca. Un momento, lo pregunto. No hay sitio. Pero podéis ir al camping de los alemanes. ¿Quieres probar? ¿Podemos tomar unas birras? Bueno, en 5 minutos abro el bar. Hacía poco que trabajaba en el camping. De pequeña había veraneado en el pueblo con sus hermanas y su madre. Su padre era encofrador. Iban arriba y abajo.
Vivía en donde encontraba trabajo hasta que su madre lo dejó. No? Hola. Hola. ¿Tenéis sitio para acampar? Verstehe euch nicht. Sprecht kein Spanisch. Si tenéis sitio para acampar. Hier haben Unterkünfte, Häuser, Wohnwagen. Ich kann kein Spanisch. Campingplatz ist besetzt. Ist voll. Acampar. Campingplatz ist voll. Tut mir leid. Hab nichts. Hab's eilig. Tut mir leid. Macht's gut. Tschüss. Era un sitio tranquilo, perfecto para pasar unos días de pesca. En el camping de los alemanes tampoco había nadie. Les gustaba más el otoño porque, según decían, el verano era un horno. Venían a pescar el pez gato y muy pocos entendían el catalán o el castellano. Los peces no hablan. El pez gato tampoco. Prefería esperar a la noche para comer ratones, pájaros, ranas o alguna carpa. Era como una especie de camión de la basura, con una boca muy grande. Como se lo comía todo, empezó a desequilibrar el ecosistema rápidamente. La gente del pueblo decía que fue un alemán quien en 1974 introdujo furtivamente en el embalse el primer ejemplar. Ahora lo sabía que medían 3 metros de largo, pero nadie había conseguido pescar uno que era muy viejo. Un gran pez gato de 5 metros. Vivía en las profundidades, escondiéndose de la luz del sol. Algunos decían que era el originario. Todos lo buscaban, pero muy pocos lo habían visto. Explicaban que una noche muy oscura, unos alemanes tocados por el rayo del alcohol bajaron al embarcadero dispuestos a saltar a una lancha y dar una vuelta por la orilla. No sirvió de nada decirles que eran demasiados y que el bote no aguantaría. Al cabo de un rato, la gente del camping oyó los gritos de auxilio de aquellos desgraciados. Fueron a buscarlos y al sacarlos del agua se dieron cuenta de que a uno le faltaba una pierna. Una cosa con una fuerza descomunal le había mordido.
Hacía mucho calor. Los más atrevidos salían a pescar. David no dijo nada de todo aquello a Mark. Aquel ruido que había oído en el agua lo había asustado. No conocía la historia del viejo pez gato. Ella aún no se la había explicado. Fue a buscarles. Les quería invitar a comer. Ella era así. Si le gustaba una cosa, la hacía. Había vivido con un chico que trabajaba en una carpintería. Entonces ella cantaba en un grupo de música. Pero a él no le gustaba demasiado que anduviera arriba y abajo. Quería estar siempre a su lado. Y ella se fue. No se entendían. A veces pasa. La gente no se entiende. Ya puedes vivir en la ciudad o perderte en el campo. Ella no tiene manía, vive la vida entera. Ella no tiene manía, por la noche es pantera y una loba por el día, y no hay jaula para esa fiera. Sí, bueno. Cuando mi madre se separó de mi padre, nos vinimos aquí. Mis hermanos y yo nos pasábamos el día en la piscina. No le pesa su pasado, el futuro no adivina. No le pesa su pasado, y es que solo vive un día, y a por otro se ha pasado, y eso sí que es cosa fina. Buenos días, Mark. Buenos días.
¿Has dormido bien? He tenido una especie de pesadilla con Ramón. Creo que estábamos en el Paseo de Gracia y había mucha luz. No sé, íbamos a una especie de garaje y estaba sentado en unas escaleras. Yo estaba sentado a su lado. Era curioso porque la cara la tenía como si fuera una foto que vi de él de finales de los años 60. Con el pelo bastante largo. Pero le veía un poco difuminado, como si estuviera muy iluminado. Después íbamos a una especie de restaurante. No sé si era aquel que estaba en el Paseo de Gracia, que se llamaba La Puñalada. Y estábamos allí en el vestíbulo, con sus hijos esperando para comer. Y también nos miraba un poco desde lejos. Y creo que no sé, se le veía como molesto. O no sé si nos reñía o... por todas las entrevistas que yo hice. Me ha recordado un poco una cosa que me explicó su hijo pequeño, Biel. Que lo que más le impresionaba de que se hubiera muerto su padre era que ya no podría tocarle nunca más físicamente. Y que a veces se imaginaba que pasaba por la calle y pensaba que era él y era otra persona. No podía quitarse de la cabeza a Ramón. Aquel sueño estaba a punto de volver a cambiar las cosas. Fueron a pasear por las montañas. Ella conocía un lugar donde podían comer los mejores higos. Vieron unas esculturas en medio de un olivar. Ella les dijo que las había hecho un hombre que ya no estaba. Un inglés que vivía en una cabaña de madera a la orilla del río. No iba nunca al pueblo y comía lo que encontraba. Pescaba ranas entre las cañas. Cogía saltamontes para tostarlos. Era uno de los pocos que había visto al viejo pez gato. Sabía dónde encontrarlo. Pero la gente del pueblo decía que estaba loco. No le entendían porque se paseaba desnudo entre los árboles. Hasta que un día desapareció. Encontraron su sombrero flotando en el agua. Pasaba las horas esperando ver al pez gato. Unos decían que se había ahogado, otros que había regresado a Inglaterra en busca de la mujer a la que siempre había amado.
¿Qué hacemos? Vamos al camping. No le encontraron. Ella quería ir al camping, a esperar por si volvía. David prefería quedarse. Pero Mark no apareció. Era como si se lo hubiera tragado la montaña. Entonces sopló un viento fresquito que hizo bajar la temperatura. Las ranas empezaron a croar y las cigarras parecía que se habían vuelto locas. Las moscas se habían ido y los pájaros se escondieron en los árboles. Entonces todo quedó en silencio, en suspensión, inmóvil.
Dicen que la gente no se busca, se encuentra. Que cuando quieres a alguien y de repente desaparece, es como si te hubieran envasado al vacío. Y hasta que la bolsa no estalla, no puedes volver a respirar. Le dejaron una barca y fue río abajo, mucho más allá de los límites del embalse, a donde los pescadores no llegaban porque las corrientes eran demasiado fuertes y las aguas muy turbias. Los árboles parecían algas gigantescas. Había pajarracos colgados como farolillos de las ramas, y entre las cañas podías oír deslizarse a las serpientes. Pasó por los lugares por donde el inglés buscaba el pez gato.
¿Qué tal, Mark? Nunca le dijo por qué se fue, pero David supo dónde encontrarle. Conocía a su hermano y sabía que no pararía hasta que tuviera toda la información sobre las cosas que hacía Ramón. Mark había ido al pueblo donde Ramón se había retirado los últimos 6 meses de su vida. Era un pueblo más allá del interior de la costa, un lugar tranquilo donde pasaba muchas temporadas. Había alquilado una casa en la calle principal y en los anocheceres de verano se sentaba en la acera a tomar el fresco, a charlar con los vecinos, con los amigos o a estar en silencio. Era una casa humilde, llena de libros y con una chimenea. Ahora estaba deshabitada y Mark pidió la llave a los propietarios. No quedaba nada, se lo habían llevado todo. Pasaron por los lugares por donde Ramón iba a pasear, a donde le gustaba ir con sus hijos. Cogía fruta de los campos, hierbas del bosque, hacía mermeladas y cazaba mariposas. Subieron al collado donde habían arrojado una parte de las cenizas de Ramón. La otra parte la depositaron en la tumba de su madre, en el cementerio de una ciudad cerca de Barcelona. Cuando hicimos las entrevistas a la gente que había conocido a Ramón, nos dimos cuenta de que era como si toda aquella gente estuviera colocada en una gran cómoda y fueran como pequeños cajoncitos. Y que Ramón se había dedicado a conectar el cajoncito de la izquierda con el que estaba al fondo a la derecha, el del fondo a la derecha no necesariamente con el que estaba encima, pero el que estaba debajo con el que estaba encima. Y veías esa facilidad, ¿no?, que tenía para poner en contacto a los unos con los otros y para ponerte en situaciones que años más tarde nos explicaba que todo el mundo se había encontrado cosas distintas, ¿no? Y que les habían puesto en situaciones nuevas. Nos hablaban también de la capacidad o de la vitalidad que tenía, ¿no? O el estado, digamos, de buen rollo que estaba. Y estuve pensando en cuando Ángels nos explicó toda la historia de la abuela cuando murió, que llamó a sus hijos y los reunió alrededor de la cama y se fue como despidiendo de cada uno, ¿no? Pidió para ir al lavabo, se fue a cagar, la volvieron a poner en la cama y cuando ya estaba relajada fue preguntando a cada uno: ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás contento? ¿Estás a gusto con tus hijos? Después se quedó como relajada, ya no decía nada, nadie se movió. Y al cabo de un rato supongo que se dieron cuenta de que estaba muerta. Le pusieron esos espejitos que utilizan para ver si sacaba aliento o no. Tenía una cara, me acuerdo que Ángels nos explicaba que tenía una cara como transparente, de tranquilidad, de felicidad.
la rue ne te reprendra pas. Cette rue où je t'avais perdu. On ne perd pas quelqu'un de foi quand on le reprend à la rue. Depuis des jours, tu ne manges pas. Tes pas sont bridés par le froid. Le froid qui a gagné la rue.